Un saludo para todos los que escuchan esta lección. Antes de empezar, quiero darle un agradecimiento a todos los que han visto los videos, se han suscrito y de verdad los comentarios que han hecho, muchísimas gracias. La lección de hoy va a tratar sobre los archivos y por qué vamos a hablar de archivos. Mucha gente podría pensar que los archivos están obsoletos, pero realmente obviamente las bases de datos vinieron a transformar completamente todo el almacenamiento de información que existía en tiempos anteriores, donde se almacenaba en archivos planos de texto. Pero, sin embargo, en muchas ocasiones cuando descargamos un programa se suelen utilizar archivos para guardar configuraciones sobre ciertos parámetros del programa y otras características que hacen necesario que sepamos manejar los archivos desde cualquier aplicación, tanto un entorno web como aplicaciones de escritorio, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de hablar sobre los archivos tenemos que tener claro un concepto que es el almacenamiento. Cuando hablamos de almacenamiento hay que tener claro qué es almacenamiento temporal y qué es almacenamiento permanente. El almacenamiento temporal es el que una vez que se compila el código, se ejecuta, corre y termina ese proceso, todo el almacenamiento que sucedió en ese momento se borra. Eso es un almacenamiento temporal. El almacenamiento permanente es el que una vez que se ejecuta el código queda guardado, como lo dice su nombre, de manera permanente en el disco duro de la computadora, ya sea una base de datos, un archivo de texto u otra característica que simplemente guarde la información. En este caso, hablamos de simples archivos de texto plano, como se ve aquí en esta imagen. Esto que vemos aquí en este momento es un bloc de notas donde tiene un texto que dice soy un archivo de texto plano, y eso es todo lo que compete a un archivo de texto. Puede ser, yo puedo escribir perfectamente en un archivo de Word, .doc, un archivo de Excel, .xls y guardar texto sin ningún formato enriquecido ni nada por el estilo. Simplemente guardo el texto que estoy escribiendo en mi programa en el momento. Entonces, para manejar ya los archivos en Java y empezar a utilizar clases o los archivos de programación, la primera clase que necesitamos conocer se llama File. Y en File vamos a identificar la clase FileReader, que lo que me permite a mí es leer de un archivo, obtenerlo y guardarlo en nuestra estructura de programación. Y FileWriter, que él incluso genera el archivo en caso de no existir para poder escribir sobre el texto. Otra clase que debemos de tener muy en cuenta a la hora de trabajar los archivos es el buffer, porque el buffer o buffer, como se llama la clase, el tema con el buffer es que una vez que yo obtengo el archivo no lo obtengo registro por registro, de manera que no es manipulable en mi código. Mediante la clase buffer yo puedo crear un buffer que es como un flujo de texto que me permite a mí manipular las líneas que va a ir teniendo el archivo de texto, y tanto como obtenerlo del archivo de texto hacia mi aplicación como enviarle a mi aplicación hacia el archivo de texto. En este vamos a tener Buffer Reader, que es el que me va a permitir a mí obtener el texto desde el archivo hacia la aplicación, y Buffer Writer, que es el que me va a permitir a mí desde mi aplicación enviar contenido de texto hacia el archivo. Con respecto a la escritura y lectura, que ya es el último paso para los manejos de los archivos, yo voy a tener que dominar el método print, que simplemente es el método que yo invoco para transcribir el texto o para enviar el texto al archivo, y un método que se llama readLine. Como hablamos en el caso del buffer, cuando utilizamos la clase buffer, que es para traer toda la línea de texto, esta función lo que nos permite es ir leyendo línea por línea del archivo para poder manipularla en nuestro programa. Ya ahí vamos a decidir qué vamos a hacer, si queremos comparar el texto o comparar alguna palabra, manejar alguna cadena de texto por aparte. Pero finalmente el objetivo de readLine simplemente es ir obteniendo todas las líneas que tiene el archivo. Entonces, al final, ¿cómo se da esta manipulación? Yo voy a tener un archivo. Ese archivo, mi objetivo es conectarlo con una aplicación para transferir texto. Entonces, mediante esto yo lo que hago es crear las clases de file, tanto la reader como la writer.
Y finalmente, mediante un flujo va a permitirme la conexión entre estos dos elementos, donde va a pasar texto. Entonces, sin más preámbulo y si estamos entendiendo el contexto teórico de la aplicación de los archivos, vamos a ir al código a ver cómo funciona.